Dios, queremos presentar este tiempo delante tuya y queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos asista en esta hora, especialmente que tú pongas en mi boca estas palabras que vengan de ti y aparte de mi boca y de mi mente, todo aquello que tenga que ver conmigo, con mi persona. Mi anhelo y mi deseo, Señor, ser en esta mañana simplemente un canal de tu palabra. Así que pido que nos ayude, Dios mío, y nos ayude a todos nosotros a entender la dimensión y la profundidad de este tema tan importante, y solamente tu Espíritu Santo puede hacerlo eso en nuestros corazones. Así que, Dios, te pido que una vez más me prestes tu boca, Señor, en esta mañana, y pueda salir de la mía tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, quiero tratar durante 2 semanas de un tema que creo que es vital, creo que es necesario tocar muchas veces, porque quiero hablarte de un corazón generoso. No sé si por allí había una diapositiva, si alguien lo puede poner. Porque si de algo se trata, si la palabra de Dios se trata de algo, si la intervención de Dios en este mundo se trata de algo, si el centro de toda la palabra de Dios se pudiera expresar en una frase o en una palabra, yo te diría con toda contundencia en esta mañana que Dios ha sido bueno y generoso. Y el plan de Dios para el hombre ha sido de generosidad. Y toda la palabra de Dios, el corazón de Dios tiene que ver con eso. Le preguntaron a Jesús en una ocasión, ¿cuál es el primer mandamiento? Y dijo el Señor, amarás a Dios con todo tu corazón, todo tu alma, todo tu ser. Ah, qué bien. Y el segundo, ¿no? El segundo es semejante. Es amar al otro, al prójimo, como a ti mismo. Los hebreos dicen, más que a ti mismo. Fíjate, es una historia de dar. Dar a Dios y dar al prójimo. El versículo o el texto bíblico, que creo que casi todos no sabemos, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio. El amor lleva consigo inherentemente, sin poder despegarlo de ninguna manera, el amor siempre lleva consigo el verbo dar. Porque tú puedes dar sin amor, sí, por supuestísimo. Vas por la calle, hay una persona que necesita tu ayuda y tú le das como un gesto. ¿Cuántas veces, verdad? Hay gente en los semáforos que nos pedimos y tú vas en tu mundo, en tus cosas y tú dices, bueno, voy a ayudar a esta persona. Pero no hay, implícitamente no tiene por qué estar el amor. Pero sí te puedo asegurar que si tú amas, si tú realmente amas, la mejor forma de saber si eso es verdad y si ese amor es real es si tú estás dando. Si tú estás dando, entonces estás amando. Fíjate, ¿no? Qué diferencia. Y en ese sentido, yo quiero centrarme en esta mañana y la semana que viene también voy a hacer una miniserie hablando de la necesidad que tenemos de entender la generosidad no simplemente como un acto, sino como una cultura en nuestras vidas, como de alguna manera una forma de vivir y entender la vida. Y cuando yo voy a hablar de generosidad, por favor, no solo te pongas en el punto del dinero. El dinero, no solo el dinero, aunque el dinero también es importante. Alguien dijo, yo no me muevo por dinero, o la iglesia no se mueve por dinero, pero oye, el dinero lo necesito para moverme. Pero yo no quiero hablarte de dinero, yo no te quiero hablar de eso, no, por favor, te quiero que entendamos la importancia que tiene el entender que como creyentes, que como cristianos, como gente que hemos tenido un encuentro con Dios, o al menos eso es lo que decimos, nuestra actitud ante la vida, nuestra actitud ante los demás, nuestra actitud ante las circunstancias, siempre tiene que tener ese punto de la generosidad de nuestros corazones. Siempre tiene. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, fíjate, vivimos de una manera totalmente alejados de esta realidad, porque por la vida, por las situaciones, por las circunstancias que cada uno vivimos, se nos entrena desde que somos niños
Se nos entrena a que nosotros somos lo primero y los secundarios son los demás. Se nos entrena a sobrevivir en un mundo tan cambiante y tan exigente cada vez más. Yo veo el panorama que le queda a nuestros jóvenes, a las siguientes generaciones, y digo, Señor de mi vida, qué difícil, qué complicado. Ayer lo hablábamos con Juan y Lía, que estuvimos comiendo. Antes, con un sueldo se podía vivir y se tiraba para adelante con dificultades, pero hoy es imposible vivir en una casa con un sueldo. De modo que la sociedad ha cambiado, la forma de relacionarnos ha cambiado, nuestro tiempo ha cambiado, y desde que nacemos hasta que morimos, en nuestra cultura, nuestra forma de entender la vida es una forma de supervivencia, donde yo soy el primero, donde yo tengo que conseguir todo, donde yo tengo que, a costa del que sea, muchas veces a costa de nuestra propia familia, a costa de nuestro tiempo, a costa de nuestra salud. Esto elevado a la máxima potencia se convierte en la codicia, y estamos viviendo vientos donde hoy parece que el dinero se consigue muy fácil en ciertos círculos. De modo que se te vende una moto como que tú tranquilo, invierte aquí y allí y todo va a cambiar para ti y tú vas a poder salir adelante y con la ley del mínimo esfuerzo, pero yo entiendo que no funciona así. El que algo quiere, algo le cuesta. Por eso Jesús mismo dijo, el que no trabaje, que no coma. Y vivimos para trabajar, vivimos al final para el dinero, vivimos para conseguir cosas. Y eso no es que esté mal en sí. Todos necesitamos y queremos aspirar a nuestra vida a cosas mejores. ¿Quién no quiere vivir de una forma más desahogada, verdad? Pero fíjate que llega Jesús y dice una frase que cambia totalmente nuestros esquemas, que son las llamadas matemáticas del cielo, y dice, es mejor dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Y si uno hace las cuentas de forma natural, te dice, a mí no me salen las cuentas, porque si yo doy, me quedo sin menos, ¿no? Si yo tengo 10 y doy 8, me quedo con 2, así que las cuentas no me salen a mí. Pero claro, cuando Jesús se refiere a esto, es algo mucho más que simplemente cuentas, es mucho más que dinero, está hablando de un corazón desprendido al modelo de Él. Mira lo que dice la palabra en 1 Timoteo 6. La verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza. Escucha, cuando te sometes a Dios y lo entiendes, y vamos a contar hoy una historia de obediencia. Voy a tomar un texto del Antiguo Testamento muy conocido para hablarte de obediencia, porque entre otras cosas la generosidad tiene un motor muy potente. Tiene dos motores, hoy hablaremos de uno y la semana que viene de otro, pero uno de los motores potentes de la generosidad está ligada a la obediencia. Y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, escúchame, y no te lleva. Cuando te vayas para allá no te lleva ni el anillo. No te preocupes que alguien te lo quitará de la mano. Estamos ahora con las cosas de mi suegro, que sabes que falleció mi suegro y mi suegra este año, y estamos desmontando la casa, que para Isa está siendo muy difícil. Y me decía Isa el otro día, ¿no? Llegaba y decía, hay que ver que todas las cosas que tenía mi padre allí, que yo ni sabía que tenía, que para él eran muchas un tesoro, sus pinturas, sus pinceles, sus cosas, y ahora está todo aquí y ahora está todo que ha perdido el valor que para mi suegro tenía. ¿Te das cuenta? Y te vas para allá y no te llevas nada, ¿no? Y Pablo le está diciendo a Timoteo eso, ¿no? Así que, si tenemos suficientemente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que lo hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero, escucha esta frase, el amor al dinero es ¿qué? La raíz de todos los males. Y algunas personas en su deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Ahora, ¿el dinero es malo en sí mismo? No.
el dinero es una bendición. Lo que la palabra se está refiriendo es que el dinero en nuestras vidas tiene que tener su lugar. En el momento que desplazamos a Dios de ese lugar de señorío y ponemos el dinero, las cosas, las ambiciones, entonces cuando nuestro corazón se puede derivar en muchas cosas. Y dice, causándose, dice la palabra, muchas heridas. Cuando el dinero en sí se convierte ya en un fin y no un medio para vivir. ¿Me estás entendiendo? Y en definitiva, cuando estamos elevando al dinero al mismo nivel que a Dios mismo. Porque dice que cuando eso sucede en nuestros corazones, muchos dicen que incluso su fe se han derivado. Ahora están los dos extremos. Hay un extremo donde se predica que para ser un buen cristiano hay que ser un pobre. Y yo no veo eso en la palabra en ningún lado. Porque Jesús con lo suyo, es verdad que Él dijo, si quieres seguirme, sígueme, yo no tengo ni donde recostarme la cabeza. Pero sin embargo, si tú ves la historia de los discípulos, en ninguno de los momentos ve que pasaran necesidad. De hecho, tenían hasta un tesorero, que era Judas, que le gustaba meter la mano. Y si había un tesorero es porque había un dinero. ¿Dinero para qué? Bueno, para los viajes de Jesús y los discípulos, para todos los sitios. No vemos que Jesús comprará propiedades, pero está ese extremo de decir, no, para ser un buen creyente hay que hacer votos de pobreza, y contra más pobre sea, más creyente era. Pero está el otro extremo también, que está muy ahora en boga, en alza, la llamada teología de la prosperidad, donde tú, para ser un buen creyente, entonces, ¿qué te tiene que ir muy bien? De manera que si no te va bien, algo estás haciendo mal, en algo estás pecando. Y yo simplemente digo, cuéntale eso a un hermanito en un país pobre, cuéntale eso a un hermano en Siria, cuéntale a un hermano en África, que son tan creyentes incluso más que nosotros, pero por sus situaciones, por la caída, por cómo estamos, se ven abocados a estas cosas. Pero fíjate, a donde yo quiero llegar al punto ese, ¿no? Cuando el dinero en nuestras vidas se convierte en un fin, entonces cuando nuestro corazón empieza a desviarse. Así que de entrada ya te digo que yo no estoy demonizando al dinero, sino todo lo contrario. Yo creo que el dinero es una bendición. ¿Lo cree? Algunos dirán amén. Mirando la cartera. Amén. La ausencia, mirando la ausencia en la cartera, ¿no? Mira, tiene un montón de plástico de tarjeta, pero de papel no hay nada. Quiero tomar una historia, como te digo, es una palabra muy conocida que te va a sorprender un poco, a mí el primero, porque cuando estaba buscando alguna historia para ilustrar esta enseñanza que quiero traerte en esta mañana, no quería caer en los tópicos, no es a Malaquías. Vamos a Malaquías para hablar de otra vez. No quiero caer en esos tópicos porque de verdad en mi corazón en ningún momento, los que nos conocéis, los que ya lleváis con nosotros caminando muchos años, ya sabéis que nunca ha sido nuestra énfasis el dinero, pero sí te puedo decir que esta es una casa generosa. Y desde aquí se está bendiciendo a mucha gente, nuestras obras sociales se sostienen de todo lo que sale de aquí estamos apoyando ahora mismo a 2 iglesias. Cuando hay recursos y necesitan en algún lado, rápidamente mandamos. Cuando hay una familia de iglesia que tiene necesidad, ahí estamos. Así yo quiero decir, y si tú miras a tu alrededor, sin ningún tipo de alarde, pero yo creo que somos una iglesia muy bendecida. ¿Amén? ¿Lo crees? Y eso habla de generosidad. Entonces, la historia que quiero traerte es una historia muy conocida del Antiguo Testamento que habla de obediencia. Y aunque implícitamente también podemos ver estos temas de la generosidad, del dinero, pero yo quiero centrarme en ese punto de la obediencia, porque veremos a una persona que en un principio, en esta historia, dudó, pero obedeció, y vemos otra persona que tenía que puntuar, que tenía que haber obedecido, que era del... Bueno, vamos a un poquito más adelante, y desobedeció, y las consecuencias fueron nefastas. La historia está en el libro de Reyes, Segunda de Reyes 5. ¿Has oído alguna vez hablar de Naamán? ¿Qué era Naamán? No leí poco la Biblia.
¿Qué era Naamán? Un general del ejército sirio, ¿vale? Era un general, era un hombre de posición. Era un hombre que vemos en la palabra, en el contexto en que se desarrolla esta historia, que era un hombre amado por su rey, porque se ve que era un hombre entregado a su trabajo, ¿vale? Este hombre, lo vemos aquí, el rey de Aram, sentía una gran admiración por Naamán, el comandante, el general del ejército, porque el Señor le había dado grandes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar, fíjate, de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía lepra. Había en Naamán una situación dura y difícil. Era un hombre de éxitos militares, de reconocimiento, incluso a nivel del rey. Se hablaba de Naamán por todos lados. Naamán, el comandante que dirigía sus tropas en contra de los invasores, conquistaba. Sin embargo, en su soledad, cuando se apagaban las luces, cuando el ardor de la batalla terminaba y Naamán se retiraba hacia su aposento, hacia su tienda, hacia su lugar de descanso, y Naamán se desnudaba. Quizás Naamán iba vestido con grandes ropas de guerrero, con su cara cubierta, pero cuando se enfrentaba al espejo, a la soledad de verte, Naamán veía que su cuerpo se caía a trozos. La terrible enfermedad de la lepra, aún hoy todavía, ¿verdad? Con la que no hay una cura. Y que quizás Naamán en su tienda como guerrero estaba allí llorando aquella dificultad, diciendo: ¿de qué me sirven los éxitos? ¿De qué me sirve tenerlo todo si en mi cuerpo hay una enfermedad letal? Y no solo letal, sino que además una enfermedad que conllevaba una estigmatización social. En los tiempos de Jesús, los leprosos vivían a las afueras para no contaminar, y iban con una campanita. Y cuando tú ibas por la calle y escuchabas la campanita, ya sabías que por esa calle venía un leproso y tú cogías por la otra acera. Los padres, las madres, los niños eran apartados de su entorno familiar, obviamente por leyes higiénicas, ¿no? Y encontramos al primer personaje de esta historia, Naamán, un hombre reconocido, un hombre de batalla, pero con un gran problema: la lepra que comía su vida. Dice que había allí unas personas, una muchacha que era de la tierra de Israel, que había sido cautiva, y le dice al hombre: mira, hay una solución, hay un profeta en Samaria, que este hombre cuando ora por las personas ocurren milagros. Estaba hablando del profeta Eliseo. Y cuando uno tiene una circunstancia de este tipo, uno se agarra a un clavo ardiendo, como se dice, ¿no? Y por eso, desgraciadamente, hay mucha gente que padece enfermedades ya sin cura, que se agarran a tratamientos extraños con lejía, a curanderos de no sé qué. Pero en esa necesidad de buscar la última esperanza, vemos que Naamán escucha que hubiera una esperanza en Samaria, que hay una persona que ora por las situaciones y que Dios lo usa. Así que Naamán le cuenta al rey lo de la chavala, lo de la joven israelita, y el rey le dice: mira, ve ahora mismo a visitar al profeta. Te voy a dar una carta de presentación para que se la lleve no al profeta, sino al que está por encima del profeta, al rey de Israel. Y dice la palabra que Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 78 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando coge la carta al rey dice: ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Yo, ¿cómo voy a sanar a este hombre de nada? Pero fíjate que Naamán lleva unos presentes. Naamán de alguna manera quiere impresionar al profeta, quiere comprar su sanidad. Porque vemos que lleva unos presentes muy costosos. Porque él entiende que así funcionan las cosas y así nosotros también, escúchame, creemos que funcionan. En un mundo donde hay una frase categórica que dice: tanto tiene
De modo que Naamán se presenta con sus recursos, con un intento de impresionar, de comprar su sanidad, de alguna manera pagar esa situación por la que está pasando. Incluso hoy, gente con muchísimo dinero, hay enfermedades que no pueden sanarse ya con dinero. Quiero recordar a Rocío Jurado, por ejemplo, ¿te acuerdas? ¿No? Una de las grandes de España, intentando ir a muchos sitios, pagando grandes dineros y finalmente el cáncer terminó con su vida, como mucha gente, ¿verdad? Pero Naamán en ese intento de comprar lleva un montón de regalos. Bueno, se presenta allí Naamán, le dice al rey, su rey le dice al rey de Israel, oye, mira, te mando a mi señora para que lo sane. Y dice que se queda el rey, pero bueno, yo que no puedo hacer nada. Pero Eliseo, el profeta, le llega a oídas esto y manda a llamar a Naamán, ¿verdad? Y le dice al rey, no te disgustes, envíame a Naamán, dice el profeta. Y así sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán, versículo 9, Naamán fue con sus caballos, sus carros de guerra. Imagínate la comitiva que llevaba Naamán, ¿no? Toda su gente, todo su séquito, sus mejores ropas, su mejor carta de presentación y encima con un montón de oro y de plata. Y se presenta a la puerta de la casa de Eliseo, pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de tu lepra. Vaya corte. Naamán, que está acostumbrado a que lo reciban en los palacios. Naamán, que se tutea con el rey, que le habla de tú a tú al rey. Naamán, que está acostumbrado a pasearse por los campos de batalla, por los palacios, y la gente le rinde pleitesía. Y ahora va a la casa del profeta y el profeta ni sale a la puerta. El profeta estaba haciéndose un huevo frito. Oye, que está ahí Naamán con todo el ejército y dice uno detrás, y viene petado de oro. Y dice Eliseo, dile que se lave 7 veces en el Jordán. Y sigue haciendo. No sabemos qué estaba haciendo Eliseo. Esto es mi mente enfermiza, ¿no? Que navega a veces navega por sitios que no debería, ¿no? Entonces se me va la imaginación. Mi mujer me dice, tú tenías que haber escrito libros con las cosas que te ocurren. Es verdad. Entonces, Naamán siente una decepción profunda. Pero fíjate que Naamán es tocado en su pundonor, en su orgullo. Naamán es tocado no solamente en su parte, bueno, como hombre, sino que en su interior es tocado en su orgullo. Y Naamán dice una frase, dice, yo esperaba. Dice que se enojó mucho y se fue muy ofendido. Se fue. ¿Cómo? ¿Que no sale ni a verme? Y dice, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor sobre Dios, su Dios, y me sanara. Él esperaba una manifestación gloriosa. Él esperaba un encuentro sobrenatural. Y sin embargo, nada de eso ocurre. Y dice él, en Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel. Ahora, fíjate, el Habaná, ya son nombres que no se usan, son ríos que bañan las orillas de Damasco. Uno de ellos, he estado investigando un poquito porque siempre me gusta, y a uno de ellos le decían, su nombre traducido era el riachuelo del oro. Porque se ve que era que donde pasaba ese río, oye, las cosas allí funcionaban. Como que era un río que traía fertilidad a la zona. No sabemos si traía oro o no es de menos. Pero de alguna manera lo que estaba diciendo Naamán es, yo con mis recursos de mi tierra, no podría sanarme. ¿No tengo yo mejores ríos? ¿No lo puedo hacer por mi esfuerzo? Y la respuesta categórica es, entonces, ¿para qué está aquí? Pero claro, Dios siempre usa a la gente más sencilla. Fíjate, al principio usó a una esclava,
a una esclava israelita allí para decirle, oye, ¿por qué no buscas a Eliseo? Pero de nuevo aparece en escena alguien sencillo, ¿verdad? Dice que los oficiales trataron de hacerle entender, venga, por favor, hombre, si te hubiera dicho que hiciera otra cosa, y él, no. Pero que este hombre que no ha salido, total, que le dice, no tiene nada que perder, hombre, ve, lávate. Su gente que estaba allí, estaba intentando comenzarlo, y dice que entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y dice que su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. La obediencia activa la bendición. La obediencia activa siempre la bendición. De modo que podíamos terminar esta historia aquí y decir, qué guay, pero la historia sigue. Y aquí es donde viene el aprendizaje para nosotros. Dice que Naamán, con su corazón agradecido, fueron a buscar a Eliseo, y ya entonces Eliseo sale, había terminado huevo frito y eso, entonces sale ya Eliseo. Sale Eliseo y lo recibe, ¿no? Y entonces dice, ahora sé que no hay otro Dios en todo el mundo excepto aquí. Esto sí es verdad. Esto lo experimento en mi propia vida. Así como cada uno de nosotros que estamos aquí, en alguna medida hemos experimentado el poder de Dios. De tal manera que hemos dicho, a mí me van a decir si Dios existe. Yo puedo garantizar que Dios existe, porque ha obrado en mi vida. Y Naamán dice, ahora sí que entiendo que Dios es real. Por favor, le dice, te ruego, te pido, le dice, que le aceptes un regalo de su siervo. Naamán ahora, que venía subidísimo, ahora adopta la imagen de un siervo y le dice al profeta, su siervo, acéptame un regalo. Por favor, déjame pagar de alguna manera esto que ha pasado en mi vida. Y Eliseo le dice, parafraseando yo, las cosas de Dios no se pagan con dinero. No aceptaré nada. Para aquellos que tienen su Dios puesto en el dinero, déjame decirte que nunca podrás comprar la bendición de Dios por todo el dinero que tú tengas. Y esto es una enseñanza para nosotros. Porque nosotros tenemos ese temor al desprendimiento. Estamos atados a ese instinto de supervivencia, donde yo tengo que atesorar, tengo que guardar, no voy a hacer que me falte, que cuando... Y Dios de alguna manera en esta enseñanza nos está diciendo, mira, tu dinero me sobra. ¿Tú piensas que a Dios le hace falta nuestro dinero? Si uno se planta ante la noche y ve lo que logramos ver, ¿eh? Los planetas, las estrellas, las galaxias, y Dios es el dueño de todo eso. Y a veces nosotros batallamos diciendo, si me está pidiendo Dios dinero. ¿De verdad? Lo que sí te puedo asegurar es que quien sí necesitamos es nosotros a Él. Y que esta enseñanza nos viene a referir que lo que sí necesitamos nosotros es obedecer a Dios. De modo que Eliseo le dice, mira, no se trata de eso, hijo mío. La bendición de Dios no se puede comprar con dinero. Lo que te acaba de ocurrir es una muestra del amor de Dios para tu vida. No lo puedes comprar. Y le da una enseñanza. Y Naamán dice, bueno, permíteme, fíjate, ¿no?, cargar 2 mulas con esta tierra. O sea, está tan impresionado Naamán que piensa que son las cosas. en su necesidad de materializar las cosas, porque Naamán finalmente es un hombre que cree en la materia, que vive por la materia, que pelea por la materia. De tal modo que él lo quiere pagar con dinero, quiere estar agradecido y ahora dice, bueno, si no, déjame que me lleve esta tierra y yo me llevo esta tierra para allí y yo echo esa tierra allí y aquí está la bendición de Dios.
¿Te das cuenta? Y muchas veces nosotros pensamos que son las cosas las que nos traen la bendición de Dios. De modo que muchas veces, de una forma, a veces buena intencionada, pensamos que cuando no tenemos esas cosas, entonces que Dios nos ama menos. Y miramos a otras personas que Dios está bendiciéndolo, su trabajo y lo que sea, y entonces tú dices, ¿cómo puede ser que este tío que no cree en Dios y tiene un Mercedes? Y yo tengo voy a decir uno muy antiguo, un Megane. Antiguo, me he ido atrás del todo. El primero que se me ha venido a la cabeza. Un Megane blanco. Eran blancos normalmente los Megane, ¿verdad? Así que Eliseo le dice claramente, mira, las cosas de Dios no tienen que ver con dinero, no tienen que ver con cosas físicas. Lo que ha ocurrido en tu vida es un regalo de la gracia de Dios sobre ti. Vamos a cerrar aquí la historia. Qué bien, se va este hombre para su casa contento, pero la historia sigue. Y es de estas... ¿No te da coraje cuando estás viendo una película y hay una cosa que entra que dice tú, pero esto no pega ahora, hombre? Y ahora ya se va a casar el chaval con la chavala. Y ahora ella dice, es que me marcho a la universidad. Y dice tú, pero hombre, ¿cómo va a ser eso, mujer? ¿Cómo te va a ir a la universidad? ¿Te va de aquí al chaval? Te queda así, ¿no? Como estas cosas. Pues ahora pasa una cosa parecida. Pero todavía más trágica. Lo que ocurre ahora también está marcado en la enseñanza para nosotros. Porque podíamos decir, no, es verdad, la obediencia a Dios, qué bueno que es verdad. Sí, y fíjate, este hombre obedece a Dios y como fruto de su obediencia viene la bendición de él y genera en él un corazón de generosidad. Porque él dice, mira lo que ocurre. Ahora bien, dice la palabra, versículo 20, Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Giezi, que está bacanino, ve irse con el oro otra vez para atrás. Giezi estaba, el hombre, y entonces ve que las mulas cargadas de oro y de plata y las mudas de ropa, que serían Versace, se van para atrás. Y mira al profeta y le dice, hombre, pero si tú sabes que estamos cortitos, que necesitamos, hombre. Y entonces dice Giezi en su corazón, tan cierto, se pone muy espiritual, ¿no? Tan cierto como el Señor vive, que es espiritual, dice, yo iré y le sacaré algo. Ay, Señor. Espiritual, tan cierto como el Señor vive, a ver qué le puedo sacar a este. Y dice que Giezi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán se da la vuelta y ve a Giezi, le dice, ¿está todo bien? ¿Qué pasa, hijo? ¿Falta algo? Y dice Giezi, sí, mira, es que mi amo me mandó, mentiroso, me mandó a decirle que acaban de llegar dos jóvenes profetas de una montaña, y él quisiera 34 kilos de plata y dos mudas de ropa, que serían para él, las mudas serían para él. Y entonces fíjate lo que le dice Naamán, que había aprendido obediencia y generosidad. Llévatelo todo. Por favor, llévate el doble. Llévatelo. Y fíjate, Naamán había aprendido por la obediencia, había entendido que las cosas de Dios no se tratan de dinero, pero en su corazón agradecido le dice, ¿cómo que 30? Llévatelo todo. Si mírame, si ya la lepra no la tengo, si Dios ha hecho un milagro conmigo, si ha sanado mi vida, si ha arreglado mi matrimonio, si me ha quitado una adicción, si me ha prosperado, si me ha dado una vida, si me ha dado una iglesia, si yo estaba malito y me dio un riñón, si yo... Por favor, llévatelo todo. Eso es un corazón agradecido. Pero Giezi, escucha esto,
Jesse, que era de la casa, Jesse no era un extraño. Jesse conocía el poder de Dios porque estaba codo con el profeta y diariamente veía la bendición de Dios. A Jesse no le faltaba nada porque estaba en la casa de Dios y era un hombre bendecido porque estaba bajo la bendición de Dios, pero sin embargo su corazón de desobediencia y su corazón de codicia lo llevó a buscar esto. Y lo más duro de esto es que Jesse era de los nuestros. Que lo hubiera hecho un extraño, bueno, pero es que Jesse era de la casa. Eso es lo más duro. Que Jesse había experimentado en su vida el poder de Dios. Había sido sanado, su vida estaba pegada a un profeta, imagínate. Jesse se levantaba con malestar por la mañana, iba al profeta, a Eliseo, y decía: Eliseo, no te preocupes. Oraba por él. Eliseo, que no hay de comer, no te preocupes. La provisión de Dios. Eliseo, ¿cómo vamos a hacer ese viaje? Eliseo, no te preocupes. Dios está con nosotros. Sin embargo, la codicia en su corazón hacía que el dinero fuera más importante, escúchame, incluso que Dios. Cuando el Señor llama a Pedro, acuérdate esa escena en la barca, boga mar adentro. No, pero si llevamos toda la noche aquí, para allá y para acá y no hemos pescado nada. Y dice el Señor, no, ve para allá. Y dice que cuando fue no podían ni con las redes. No podían con las redes. Llamaron a otro barco, ayudarnos. Cuando se llega a la orilla, Pedro le dice: Señor, yo soy un pecador. Y el Señor lo levanta y le dice: escúchame, a partir de ahora, tú sígueme, a partir de ahora vas a ser un pescador de hombres. Y dice la palabra que Pedro lo deja todo y se va a seguir a Jesús. Y nosotros muchas veces vamos detrás de la bendición de Dios, pero no detrás del Dios de la bendición. Pensando que cuando las cosas nos van bien es que entonces Dios me ama más, pero cuando me va mal es que Dios ya no me ama. Y pensamos que con ese corazón perdóname la expresión, de miseria, que muchas veces nosotros manifestamos ante las cosas de Dios, cuando si algo tenemos y si respiramos es porque Dios ha sido bueno, amén. Y si esta noche tienes un plato en la mesa es porque Dios te dio. Pero es que yo fui a trabajar, sí, pero tuviste salud para ir a trabajar. Y Jesse de la casa manifiesta un corazón desagradecido, un corazón miserable y un corazón codicioso. Ocurre la historia termina que cuando Eliseo ve a Jesse venir le dice: ¿dónde viene, mozo? Eso lo añado yo. Y dice Jesse: no, de aquí atrás, de aquí. Y Eliseo le dijo: ¿no te das cuenta que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? Y dice: ¿acaso es momento de recibir dinero, ropa, olivares, viñedo, oveja, ganado, sirviente, sirvienta? En otras palabras le estaba diciendo: hijo mío, te has cargado la enseñanza que yo quería tener con Naamán, te la has cargado. No era el tiempo de eso. ¿Sabe de qué era el tiempo? De que Naamán aprendiera obediencia y gratitud. De esta manera ahora de nuevo parece un trueque, un cambio. Parece que estamos pidiéndole a Naamán un regalo, porque Dios no funciona así. Le dice el profeta: ¿no te das cuenta que no era el momento ahora de esto, hijo? No era el momento. Era un momento de obediencia. Y esa obediencia genera una gratitud. Y esa gratitud genera en nuestro interior un corazón de generosidad. De modo que cuando tú tienes algo, lo que sea, el Señor ve a la viuda que echó lo menos y le dijo: ella ha echado de verdad. No, pero ha dado una miseria. Si es que no se trata de dinero, se trata de corazón.
Y algunos dirán, es que yo no tengo, es que yo no sé, es que yo no puedo. Y precisamente la obediencia donde más se manifiesta es cuando uno menos tiene. Es cuando más difícil. Y Eliseo le dice, mira hijo, por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Qué duro. Cuando Giesi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra y su piel se puso blanca como la nieve. Fíjate, ¿no? Dios instaura desde el principio leyes que se convierten en principios para que nos ayuden en nuestro corazón de generosidad. Por ejemplo, el diezmo. Algunos piensan que el diezmo es simplemente una ley, pero el diezmo es una actitud del corazón. ¿Sabe cuál es el principio del diezmo? El principio del diezmo es que lo primero es para el Señor. Y nosotros que cantamos eso muchas veces, tú eres lo primero, Señor, de mi vida. Tú eres lo más grande que me ha pasado. Tú eres lo primero. Pero en cosas tan fundamentales, sencillas, porque el diezmo es sencillo, ahí en Dios no es el primero. De tal modo, que el diezmo se convierte en nuestras vidas, cuando lo hacemos con ese corazón, en una gran bendición. Porque yo le digo, Señor, si tú eres lo primero para mí, si tú eres el Dios de mis recursos, si tú me has dado sanidad, si tú me has dado un trabajo, si tú tienes a mis hijos sanos, si tengo un techito, yo como no te voy a honrar con lo mínimo. ¿Me estás entendiendo esta mañana? Se trata de obediencia. La obediencia que viene generada por una obediencia. Se trata de generosidad que viene generada de una obediencia al Señor. Así que la generosidad no es solamente un acto de actitud, que lo hablaremos la semana que viene, es la segunda parte. La generosidad comienza como una actitud de obediencia a Dios. Yo obedezco al Señor y por tanto eso genera en mí una necesidad de ser generoso. Y si eso no está ocurriendo en nuestras vidas, en lo mínimo, perdóname, Proverbios 3, 9, 10, honra al Señor con tus bienes, con las primicias de tu cosecha, honra al Señor con tus bienes. Nos hemos espiritualizado tanto que pensamos que honrar al Señor solamente venía el domingo a cantar un culto. Y cuando está hablando de tus bienes, no es solamente está hablando de tu dinero, está hablando de tu tiempo. Ser generosos en tu casa. Está hablando de hospitalidad, amados míos. Está hablando de generosidad. Lo he contado muchas veces, pero me encanta contar esa historia. En México fui a una iglesia muy pobrecita, muy el suelo de tierra. La silla una de cada clase, el techo de chapa, una iglesia súper humilde, sencillísima, gente muy sencillita, muchos venían de la montaña. Y llego allí, me invitaron a compartir y como yo decía, ¿dónde? Yo voy donde sea. Yo llego allí y digo, ¡ay, qué bien está! Y hay allí unas naranjas puestas, con el acceso y todo, con las hojas y todas las naranjas. Y yo, ingenuo de mí, digo, hay que ver, hermano, que no tienen para decoración y han puesto unas naranjitas ahí. En mi corazón, tan listo, yo tan listo. Y entonces sale el pastor, súper sencillo el hombre, coge las naranjas y dice, vamos a dar gracias por estas que son las primeras naranjas que le han salido a la hermana Lupita. Y las ha traído aquí a la iglesia. Yo se me cayó el mundo en ese momento. Porque entendí por primera vez en mi vida lo que son las primicias, de una forma real en mi vida. Y dije, Señor de mi vida. Y es que la hermana cogió esas naranjas y dice, estas no se las come nadie.
ni mi marido ni mis hijos, estas son para el Señor, y las trajo a la iglesia. Y las puso delante y le dijo, yo no tengo dinero, yo no tengo nada, pero te traigo lo primero aquí. Lo trajo. Compartí, ya te digo, y cuando me voy ahí una mujercita también indígena, sin recursos, vino a mi mano y me puso una moneda en mi mano. Y yo digo, hermana, por favor, no es necesario, yo no vengo, yo no me tiene que, por favor, no. Y me agarró la mano con dureza y me dijo, no me robe la bendición del dar. Y yo le dije, bueno, hermana. Es que cuando fui a comer con el pastor, me da un sobrecito el pastor. Toma, hermano, lo que hemos recogido hoy, queremos bendecir al siervo de Dios. Y yo digo, hermano, por favor, que no. Hermano, por favor, no nos robe la bendición del dar. Yo cogí el dinero y después cogí al tesorero por detrás. Digo, mira, esto es una ofrenda. Y se lo di otra vez. Y le añadí, porque obviamente, ¿no? Ese es el valor y el principio del dar. Quiero terminar con un texto de Isaías que a mí me ha conmovido en esta semana. Es una promesa de la venida del Señor. Ya sabéis que toda la Biblia apunta a Jesucristo. Y en muchas partes de la Biblia apunta también a la iglesia. ¿De acuerdo? Tú te pones a profundizar y todos los libros de la... Hay un destello de la salvación, hay un destello de Jesús. Sale Jesús ahí, wow, y cuando tú lo asocias o lo estudias te das cuenta que ya desde el principio ya Dios estaba preparando el plan, ¿no? de salvación en Cristo. Y este es un destello de eso, ¿no? Y mira lo que dice la palabra. Isaías 32. Miren, se acerca un rey justo, está hablando de Cristo. Dice, y príncipes honrados gobernarán bajo su mando. Cada uno, escucha esto, qué bonito, será como un refugio del viento, un resguardo de la tormenta, como corrientes de agua en el desierto. El texto está diciendo, viene el Señor, pero de su mano, Él es el Rey, va a haber príncipes, va a haber gente apegada a su corazón que van a ser para los demás como un refugio en el viento, como agua en el desierto. De alguna manera esta gente que viene con el Señor, que son gente que entienden el corazón de Jesús, van a representar el cuerpo de Cristo en la tierra de manera que van a ser las manos y los pies del Señor en la tierra. Dice, conjuntamente con el rey vienen unos príncipes, viene una gente desprendida que van a ser para los demás, dice, como refugio del viento, como resguardo de la tormenta, como corrientes de agua en el desierto. Y ese es el sueño de todo pastor, una iglesia que sea eso para la gente. Entonces todo aquel que tenga ojos podrá ver la verdad. Fíjate, cuando esa gente se manifiesta, qué bueno, ¿no? Está diciendo, cuando estos príncipes se manifiesten, realmente entiendan para qué están en la tierra, que no están nada más para dame, sino que esto al revés, para dar. Alguien dijo, los cristianos vienen de dos tribus de Israel. De la tribu de Dan, que son los que dan, y de los de Isaacar, que nada más que hace sacar y sacar. Lo único sacar y sacar, dame. Dice, cuando esta gente se manifieste, cuando esta gente manifieste ese corazón de generosidad, dice que entonces la gente podrá ver la verdad y todo el que tenga oídos podrá oírla. Dice, hasta los impulsivos serán llenos de sentido común y de entendimiento, y los que tartamudeaban hablarán con claridad. En aquel día los necios que viven sin Dios no serán héroes. Los canallas no serán respetados, pues los necios hablan necedades y hacen planes malvados
practican la impiedad, difunden enseñanzas falsas acerca del Señor, privan de alimento a los hambrientos y no dan agua a los sedientos. Paralelamente a ese grupo de príncipes habrá otro grupo de gente que le importará 3 pimientos la necesidad del otro, que solamente vivirán para ellos mismos. Y el Señor les habla de son necios. Y privarán del alimento, del agua a la gente sedienta. Y no solamente estoy hablando de la obra social, estoy hablando del agua de vida. Paralelamente a esta generación de príncipes y princesas que van a entender el corazón generoso de Jesús, habrá también un grupo de gente que querrán vivir para ellos mismos. Las sutiles artimañas de los canallas son maliciosas, traman planes torcidos, mienten para condenar a los pobres, aun cuando la causa de los pobres es justa. Versículo 8. Pero los generosos, escúchame, los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. ¿Sabes que la iglesia del Señor sigue implacable en el mundo gracias a estos generosos? ¿Por qué? Porque han entendido que lo primero es el Señor en sus vidas y han puesto sus vidas, sus recursos, sus dones, sus talentos al servicio del Señor. Y por eso la iglesia sigue adelante. Porque Dios cuenta con esa gente. Pero paralelamente habrá un grupo de gente que querrá seguir viviendo para ellos mismos. Lo mío es mío y lo tuyo también. Y cuando digo lo tuyo también, un ejemplo práctico de ello, estas instalaciones. Hay gente que fielmente ayuda para que esto siga adelante, para que la obra social siga adelante, para que podamos seguir bendiciendo. Hay gente que ayuda para que yo pueda también vivir. Pero hay gente que no son de ese corazón de generosidad y disfrutan de un montón de cosas sin ni siquiera tener sentido de la responsabilidad. ¿De qué ejército, a qué ejército deseas pertenecer? ¿Al de la gente con un corazón de bondad, generosa? ¿O aquellos que solamente miran por ellos mismos y solamente piden? Y piden, y dame, y dame, y dame. Y nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Yo doy gracias al Señor y honro al Señor porque esta iglesia es una iglesia con un corazón bondadoso. Y aquí hay gente entre nosotros que ayuda muchísimo. Algunos con sus recursos, otros con su tiempo. Hay gente que quizás no puede pero siempre están dispuestos. A la hora que sea, aquí están o donde sea. Y yo doy gracias al Señor porque hay una iglesia con un corazón abundante. No había ningún reto. Una vez me dijo alguien, tío, ¿tú cómo hacéis para darle para adelante con tantas cosas? ¿Y sabes qué le dije? Digo, porque hay un montón de gente que sigue mis locuras. Y me dice, wow, no sabemos cómo lo sé, pero dale para adelante. Y yo doy gracias a Dios porque aquí hay un grupo de gente, especialmente nuestros líderes, que siempre han dicho, dale para adelante. Es una cuestión de fe, sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Y me preguntan a mí, y digo, yo qué sé, no tengo la respuesta, pero creo que tenemos que tirar para adelante. Y esa cafetería que está ahí no es una exhibición de los olioncitos aquí en Alcalá, que ponen muy buen café, no. Esa cafetería, el corazón de esa cafetería es un corazón de generosidad, de tal manera que lo que se genere ahí no va a venir para tener aquí mejores altavoces, no, todo lo que se genere en esa cafetería va a ser para bendecir, para abrir casas de acogida a las mujeres que lo necesiten, para programas con chavales que no tengan estudios y necesiten, para asesorar gente, para dar. En el momento que eso se corte no vendemos ni una manzanilla, te lo digo yo. Pero yo estoy segurísimo que por ese corazón el Señor nos va a prosperar ahí.
El día que nos equivoquemos y ese recurso se destinen a otra cosa que no sea bendecir, te puedo asegurar que entonces tendremos que chapar. Y tendremos que ser muy vigilantes en dónde ponemos esos recursos, porque queremos que la cafetería sea una fuente de bendición. Y que esta iglesia siga siendo lo que hasta ahora ha sido, un agente de bendición a la comunidad. Por eso nuestras obras sociales están ahí, que te puedo decir que estamos cansados, que estamos agotados en muchos aspectos, que es ingrato. Mucha gente a la que recibimos en la obra social muestra una ingratitud horrible, sin embargo hemos creído que tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Porque queremos ser de esos príncipes que manifiestan la generosidad de Dios con el mundo. Diciendo a la gente, mira, ¿sabes por qué estamos aquí? Porque Dios te ama. Queremos seguir siendo de eso. ¿Querrás tú ser parte? Es una invitación. ¿Querrás ser parte de tu tiempo, tus recursos? ¿O prefieres ser como Jay-Z, que te importa más el dinero que otra cosa? Está bien, puedes hacerlo, tienes toda la libertad del mundo. Tu dinero es, entre comillas, o tu tiempo. Pero te puedo asegurar que la bendición radicalmente está en la obediencia. Amén. La semana que viene voy a cerrar esto de una forma increíble porque voy a hablar de Cristo, como no puede ser de otra manera, pero voy a hablar del corazón del Señor en este sentido. Y será la segunda cuestión por la que nosotros tenemos que, será el segundo razonamiento, el por qué nosotros tenemos que ser generosos. Y ya si tú no eres generoso, después de lo que vayas a escuchar domingo, mejor, escúchame. Si tú después de lo que el domingo yo voy a compartir no te arde el corazón y quieres seguir siendo lo que tú quieras ser, escúchame, ya no te puedo decir más nada. Yo ya no te puedo decir más nada. Que quede claro una cosa, amados míos, la iglesia no necesita tu dinero. Yo no estoy trayendo esta serie porque necesitemos dinero, no es verdad. Yo no estoy trayendo esta serie porque estemos ahora, wow, no es verdad, no lo estamos. Estoy trayendo esta serie porque yo quiero que esta iglesia siga siendo un lugar de bendición y tu vida y tu familia sea bendecida. Por eso estoy peleando esta serie. Por ti, por tu vida, por tu casa, por las siguientes generaciones, por tus hijos. Porque tus hijos vivan eso que te estoy contando. Que tus hijos vivan eso. La siembra y la cosecha. Un día llegó un pastor que no tenía mucha relación yo con él, tenía una necesidad, fui, lo atendí, yo estaba hasta aquí de cosas, pero fui, lo invité a comer, lo escuché, me bendijo mucho. Bien, de esas cosas que tú haces diciendo, Señor, yo no tengo ganas ahora de... Y tuve que ir, recogerlo de un sitio, llevarlo a un sitio, era un hombre de otro país. Samu, hace 3 años fue cuando fuiste a Latinoamérica, Samu. Hace 3 años, ¿no, hija? Más o menos. Me dice, papá, tengo que ir a Costa Rica y la expedición que viene, con la que yo salgo, no viene hasta 3 días. ¿Qué hago yo en Costa Rica? Y digo yo, bueno, espérate, hijo, a ver cómo lo hacemos, a ver cómo podemos hacerlo. ¿Tú conoces allí a alguien? Me pongo a pensar, digo, es que no conozco a nadie. En México, en otros países, sí. De pronto me acuerdo de ese pastor. Que había pasado como 3 o 4 años que yo ya no lo veía. Le escribo un correíto allí, mira hermano, que mi hijo y tal. Yo digo, este ni me va a contestar, no sabe ni quién soy. Me revuelve un correo y me dice, lo que necesite, los días que necesite. Recogieron a Samu, ¿te acuerdas? Lo recogieron a Samu, lo subieron a su casa, lo llevaron para acá, para allá, para allá, para allá. Y él me dice, papá, pero si el hombre ni nos conocía. No importa. Pero fíjate que tú has recogido lo que yo sembré un día. Y así funcionan las cosas de Dios. Y te puedo decir que eso funciona 100%. Que la siembra y la cosecha es una realidad espiritual y práctica en nuestras vidas. Y te animo a que lo experimentes en tu vida. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Algunos estarán diciendo, qué bien, yo soy de eso. Y yo sé que habrá gente aquí y lo sé de corazón.
Ahora voy a poner en la pantalla una lista de los que dan. ¿Te imaginas? ¿Eh? Todo el mundo corriendo ya antes de orar ni nada. No se trata de eso. Porque esto es una cuestión de Dios y las personas. ¿No? Es una cuestión del Señor y las personas. No se trata de aquí, cada uno conoce su corazón. Pero si esta palabra te ha inquietado, yo te pido que la reflexiones, que puedas hacer un análisis de tu vida en ese sentido, que puedas... si una cosa tiene la palabra de Dios es que nos tiene que hacer autocríticos. La palabra de Dios, una de las cosas potentes que tiene es que te hace un autocrítico brutal, porque te mira al espejo de la palabra de Dios y dice tú, uff. Entonces esta palabra tiene que hacernos autocríticos, tiene que generar en nosotros esa inquietud, de decir, Señor, estoy siendo generoso con mi vida, estoy realmente dando, estoy sirviendo a otros, estoy anteponiendo incluso a los demás más que a mí mismo, estoy siendo fiel, Señor, contigo. Tendría que generar preguntas en tu corazón. Tendría que generar preguntas y es la intención siempre de la palabra, que genere preguntas. Y la gente sabia son los que se generan preguntas, no sé si sabías eso. La gente que se pregunta muchas cosas a sí mismo, que tienen una conversación interior potente, no son los que están locos, sino todo lo contrario. Todas las personas que tienen un diálogo interno potente con ellos y se genera preguntas son la gente que al final tiene una oportunidad de crecer porque va en busca de esas respuestas. Y es lo que la palabra de Dios hace, que genera preguntas y que luego Dios, a través del Espíritu Santo, trae esas respuestas a nuestra vida. ¿Y qué hace? Que produce cambios en nuestro interior y transforma nuestro corazón y hace que reaccionemos. Entonces yo pido al Espíritu Santo en esta mañana, Señor, que traigas esas preguntas y esas respuestas. Que, Señor, aquellos desajustes que hay en nuestro corazón, Dios, tú con tu destornillador divino, tú toques. Pero que al final también, Señor, se trata de nuestra voluntad. Se trata de una actitud de nuestros corazones ante la vida, ante las cosas. Y yo, Espíritu Santo, te pido que podamos entender el calado, Señor, de esta cultura de la generosidad. Que realmente se instale en nuestro corazón esa necesidad, Dios, de ser de bendición para otros. Que se desplacen los egoísmos, Señor, se desplacen el egocentrismo, donde pienso que todo tiene que girar a mi alrededor. Yo pido, Señor, que tu presencia inunde nuestros corazones en esta hora. Tú has sido el mayor dador. Diste a tu Hijo en pago por lo que nosotros teníamos que haber pagado, Señor, y con 1000 vidas que vivamos nunca podemos pagarlo. Pero tú nos has dado, Señor, la bendición, Señor, de conocerte y de poder experimentar tu amor en nuestras vidas y de poder transformar nuestros corazones y finalmente tener el carácter de Cristo instalado en nuestros corazones. En nuestro anhelo, en nuestro deseo, seguir siendo gente de bendición, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien.